Dios bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 17, versículo 31 al 35. Dice así la palabra del Señor. En nombre de Jesús, Señor. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos permite, Señor, estar recibiendo tu bendición, Señor bendito. Permite, Señor amado, que cada uno de nosotros recibamos tu bendición, Dios mío, conforme tu corazón, Padre eterno. En el nombre de Jesús, haz tu obra en nuestras vidas, a través de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, hacer tu voluntad, Señor, como tú lo deseas, en el nombre de Jesús, como tu palabra nos manda, Señor. Con tu amor y tu paz, Señor amado, en nombre de Jesús, Señor, para tu gloria eterna y nuestra bendición eterna. Amén, Señor. Vamos a ver la parte número 17 del ministerio de Juan el Bautista. En la parte 16, la primera porción que leí de la palabra de Dios es una porción que muestra testimonio que el Señor Jesucristo da de Juan el Bautista después de que van los dos discípulos de Juan el Bautista a ver a Jesús, a preguntarle que si él era el que tenía que venir. Ya ve que Juan el Bautista en este momento está en la cárcel. Y aquí continúa Jesucristo hablando cuando Juan el Bautista está en la cárcel. Y lo que dice aquí el Señor Jesucristo en esta porción que no hemos visto de Juan, cuando Juan está encarcelado, y de Jesús, es lo siguiente, dice así. El versículo 31 dice: y dijo el Señor. Es una pregunta, tiene interrogación la Biblia. ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son y a qué son semejantes? Aquí el Señor pregunta que a qué va a comparar los hombres de ese tiempo que él estaba aquí, y dice que a qué eran semejantes, y empieza a hablar a qué son semejantes. Después pregunta a qué son semejantes esas personas del tiempo de Jesús, y ahora va a decir a qué son semejantes. En el versículo 32 dice así: semejantes son, dice, a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Dice que los hombres de la generación de Jesucristo, del tiempo de Jesús, que eran semejantes, él dice a qué los va a comparar, y después dice a qué son semejantes en el 32. Dice que son semejantes a estos personajes que se les tocó flauta y que no bailaron, porque se tocaba flauta en la fiesta de bodas para que bailaran, pero dice que les tocaron flauta y que no bailaron. Luego dice que les endechamos. Ahí cuando dice los endechamos y no lloraron, y no llorasteis, quiere decir que cantaron también canciones fúnebres que se cantaban cuando iban a enterrar a una persona, y que no lamentaron y no lloraron, pues. Lo que el Señor Jesús quiere dar a entender aquí, hermanos, de que no había el efecto en la gente del tiempo de Jesús. En esas personas no había el efecto que tenía que tener la palabra de Dios. No porque la palabra no tuviera poder, sino porque las personas no recibían la palabra y no daba el efecto en ellos. Si se tocaba una flauta en las bodas, era para que la gente bailara. El efecto era que la gente iba a escuchar la música y iba a empezar a bailar. Pero ellos no lo hacían porque escuchaban el mensaje de Dios, como la gente escucha perfectamente la música y baila. Escuchaban así perfectamente el mensaje de Dios, pero la gente no reaccionaba como los que escuchan la música y bailan. ¿Por qué? Porque la gente no reacciona a veces al mensaje de Dios, no porque no lo está escuchando, pero no reacciona al mensaje de Dios, no acepta el mensaje de Dios.
Y también después dice también el Señor que entonces cantaron canciones fúnebres, cuando dice docen de chamos, y dice, y no lloraron, no llorasteis, dice así. No llorasteis, dice así. Entonces lo que pasa es que también no había el efecto, no era que no estaba manifestándose ahí la canción fúnebre, sí, estaba manifestando, el problema es de que la gente no reaccionaba a las cosas claras del Señor, como aquí a las cosas claras que no reaccionaban del ejemplo que Él pone. Lo que aquí el Señor nos quiere hablar, hermanos, es de que el mensaje de Dios es claro, se entiende, pero las personas no aceptan el mensaje de salvación, no a veces no porque no lo entiendan, sino porque las personas no lo quieren recibir por otras razones, pero no es porque el mensaje no sea claro, sino que las personas no lo reciben, aunque es claro, pero las personas no lo reciben y también pasa, lo que aquí se muestra también, de que cuando el mensaje se da, el efecto que se desea es que la gente se salva, pero no tiene el efecto en ellos, no son salvos. ¿Por qué? Porque no la aceptan por eso. Por eso como a ellos que se les da la música para que bailen y no bailan, se les da la música fúnebre para que lloren o lamenten y no lo hacen. No hay efecto en ellos, como si no hubieran escuchado nada. Dice el versículo siguiente, el 33, dice, porque vino Juan el Bautista, dice, que comía pan, perdón, dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Los pretextos que ellos ponían era que Juan el Bautista no les hacían caso al mensaje de Juan cuando él hablaba, como así como no bailar con la música de baile o no llorar con la música fúnebre, no reaccionaban al mensaje de Juan porque ellos tenían de pretexto esto, que Juan no comía pan y que no bebía vino y que por eso Juan estaba poseído por un demonio. Algunos creen que la Biblia dice eso porque Juan se la pasaba tal vez ayunando. Y como estaba en ayunas y no lo miraban comer, ellos al escuchar el mensaje de Juan, que era entendible, no lo aceptaban y no tenía el efecto en sus vidas que tenía que tener el efecto. No reaccionaban como bailar o llorar, como dicen los ejemplos acá. Y además atrás en la palabra de Dios. Y ellos se amparaban en que como como lo que ellos tenían como de firmeza de por esto no lo agarro, pues el mensaje de Juan, por eso no lo acepto, ellos se paraban en que no, es que Juan no come pan y no bebe vino y por eso y está endemoniado, por eso. Imagínense, hermanos, es como que usted escuche el mensaje de la palabra de Dios claro y la palabra de Dios es clara, Dios le está hablando a usted, el Señor lo está tocando para que usted se acerque al Señor, lo está bendiciendo, está llenando a usted el Señor le está haciendo una obra de bendición o restauración o de salvación, lo que sea. Pero usted dice, no, pero lo que pasa que el hermano que está predicando, cuando vamos a los tacos, come bien poquitos tacos, como no come muchos tacos, por eso no recibo el mensaje de él. O porque cuando tomamos soda, él toma muy poquita cantidad, no toma casi, por eso no quiero recibir el mensaje de Dios que está dando el hermano. Y lo que pasa es que la persona no recibe el efecto del mensaje de la palabra de Dios y no recibe la bendición. Y decían que como no comía y que como no bebía, que entonces estaba endemoniado, que tenía un demonio. Por eso. Y por eso no recibimos el mensaje de él, que era claro, pues que se estaba dando. Como cuando se escucha la música de las bodas, que era claro que era música para bailar. Como era claro cuando se daba otra música, la música fúnebre, para que la gente llorara o lamentara, que la gente lo entendía. En ellos no había reacción. Y ellos se amparaban en que, bueno, yo no lo recibo porque aunque sabían de qué se trataba y lo entendían, no lo recibían porque quizás no, porque como él no come y como no bebe y pues está endemoniado, mejor no. Y sabiendo de que entendían claramente el mensaje, que es el punto. O sea, uno no se puede poner así, pues de que porque el hermano tiene el aspecto de una forma que a mí no me gusta, o el hermano come así o no come así, no, ya no voy a recibir la palabra de Dios por él. Es el mensaje de Dios lo que cuenta. Es el mensaje de Dios lo que cuenta. Y si no, no hay efecto en uno, porque uno se queda sin aceptar el mensaje de Dios y uno no recibe la bendición del Señor. Y dice el versículo siguiente, que es el 34, dice,
Vino el Hijo del Hombre, dice Jesús que él vino. Dice que come y bebe y decís, y dicen ustedes, dicen esto, dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, perdón, amigo de publicanos y de pecadores. El pretexto que tomaba con Jesús cuando Jesús daba el mensaje y que se entendía claro, también como con Juan, de qué es lo que se tenía que hacer como reacción, como en la música de baile, bailar, la música de llorar, llorar o lamentar. Aunque era claro también el mensaje de Jesús, ellos no lo recibían porque ponían de pretexto esto. No, porque él come mucho y él bebe, decían así. Porque en la Biblia se muestra que Jesús, en varias porciones, en la Biblia uno puede ver que Jesús comía. También ayunó el Señor 40 días, ¿verdad? Pero también el Señor se muestra en la Biblia que él comía, pues, y también tomaba vino, pero del que no emborracha, que hay como 200 vinos, bueno, hay, perdón, 2000, hay 2000, no 200, 2000 vinos hebreos. Entonces son muchísimos y muchos son, o sea, puro jugo nada más, o sea, no es como nosotros que hacemos vino y es algo para tomar, para emborracharse. Jesús tomaba de ese que es, en realidad se procesa como un vino, pero no se le pone alcohol ni se añeja, y en realidad es como un jugo y se toma rápido, que es el vino nuevo, y, y no es nada de alcohol. Y Jesús tomaba de ese. Entonces a Jesús le tomaban como pretexto, aunque le entendían lo que decía en la palabra. Claro, aunque le entendían, le tomaban como pretexto. No, él no, porque toma mucho vino. Aunque no era de emborracharse, pero como tomaba vino de ese tipo y tomaba mucho, decía, no, él no, porque toma mucho vino, porque toma vino, y como él le invitaban a comer y comía en partes, no, porque come. Se ve como cuando dice uno, pues quién no se entiende, ¿verdad? A uno no le recibían el mensaje porque no come pan y no bebe vino, por eso. Y al otro porque come pan y bebe vino, porque come y bebe vino, entonces no quieren. Entonces, si el problema era porque no come pan y no bebe, entonces el que come y bebe, ¿porque no quieren también? Es que uno busca pretextos, hermanos, para desechar el mensaje de la palabra de Dios y no recibir lo que Dios nos está hablando en su palabra. Y es lo que aquí se muestra, y dice que también decía que era amigo de publicanos y de pecadores, porque Jesús se juntaba con los publicanos. En algunas ocasiones en la Biblia, de hecho, un apóstol un apóstol era publicano antes, Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. Ese apóstol era publicano y Dios lo salvó, Jesús lo salvó. Entonces la gente tenía a los publicanos como traicioneros, como pecadores, porque sí era gente que le daba la espalda al pueblo de Israel, porque trabajaba para el enemigo, le cobraba impuestos y cobraba impuestos para que se fuera al bolsillo del imperio romano, se lo cobraba a Israel. Y los judíos eran los que trabajaban de publicanos cobrando los impuestos al pueblo de Israel para dárselo al imperio romano. Entonces, y cobraban hasta más de lo que el imperio romano cobraba, porque eran ladrones, pues. Pero Jesús vino a salvar a los ladrones, a las prostitutas, a los homosexuales, a las lesbianas, a todos, a toda la gente que tiene pecado. Dios vino a perdonar y a salvar a lo que se había perdido. Entonces, hablaban de él porque Jesús llegó a tener relación con publicanos y con gente pecadora, pero porque Jesús andaba buscando a los perdidos. Entonces ponían de pretexto una otra cosa. Es como que yo diga, no, yo no escucho este mensaje porque el hermano soy bien bajito en los videos, ¿verdad? Yo sé que soy bien bajitos. Otros, no, yo no lo escucho porque el hermano soy muy recio, ¿verdad? Y por eso no recibo el mensaje, perdón. Por eso no recibo el mensaje que él da, perdón, dije mal, porque soy bajito, porque soy recio. Y aunque uno sepa que lo que se está diciendo es correcto, uno pone de pretexto eso. Entonces, el que es de Dios, al recibir el mensaje de Dios, recibe las cosas de Dios. Pero el que no es de Dios, mira y desecha lo que es de Dios. Entonces aquí Jesucristo habla eso, que ellos recibían el mensaje de Dios y no tenía efecto en ellos, no tiene efecto en ellos. Se tocaba la música, es como, pone el ejemplo, se toca la música de bailar, no bailan, aunque la escuchan y entienden que es de bailar y no bailan. Se les da la que es de las canciones, perdón, fúnebres,
que es para ir a enterrar a una persona y no se lamentan, no lloran, aunque saben que son fúnebres. Y ellos, ¿por qué no lo agarraban? Porque decían que, ¿por qué? Porque él no come pan y no come pan y no bebe vino, entonces está endemoniado, por eso. Ah, pero este sí come, mira, entonces sí vas a querer y bebe. No, 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 porque come y bebe, entonces no. Entonces, ¿en qué? La cosa es que uno busca pretextos, pues. Y ya también lo que dije de que a mí también es amigo de publicanos y de pecadores, pero pues que andaba buscando patronar su camino. Ya ve, trajo a un publicano que fue el apóstol Mateo, y tenemos el Evangelio de Mateo. Y nosotros mismos también somos pecadores, que el Señor nos ha perdonado, quien no ha pecado. Y seguimos pecando todavía. Y así vamos a estar todo el tiempo fallándole a nuestro Señor. Entonces, hermanos, el Señor lo que nos manda aquí es de que nosotros debemos de aceptar el mensaje de la palabra de Dios. Le entendemos, está clara, entenderla y no poner pretextos. No, es que el hermano Alfredo esto, no, o es que tal hermano lo otro, no, que tal hermano otro también esta cosa. Sino que el mensaje de Dios, si el Señor nos manda un mensaje y está claro, debemos de recibir la palabra del Señor y no estar poniendo pretextos, porque al final no va a tener efecto en nuestras vidas y nosotros somos los que somos perjudicados. Y ya el versículo 35 dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces el Señor. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos que aceptar el mensaje de Dios y no poner pretextos, ¿verdad? Si lo entendemos y vemos que está bien, como ellos que entendían que estaba bien, que era para llorar, era para bailar, entendían las cosas y tenían que aceptarlo, no poner, no, es que no me gusta por esto, por lo otro, no. Tenemos que aceptar las cosas de Dios. Ya si uno ve un mensaje y uno no entiende nada, pues entonces sí, ¿cómo lo va a aceptar uno, verdad? Pero si uno entiende las cosas claras y uno entiende lo que Dios nos está hablando, debemos de aceptar las cosas de Dios y no poner pretextos como ellos. No, es que este sí come mucho y por eso no, porque este no come, este porque no come y este porque sí come, ¿verdad? Entonces, nomás eran pretextos que estaban buscando, ¿verdad? Si querían alguien que comiera, ya el Señor estaba comiendo, ahí lo que quieren, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente busca pretextos, entendiendo las cosas de Dios. Dios les bendiga, hermanas, hermanos, y hay que seguir adelante. Vamos a seguir viendo el ministerio de Juan el Bautista. Todavía sigue encarcelado Juan el Bautista. Y vamos a seguir viendo primeramente Dios, este ministerio, y aceptar el mensaje de Dios, así. Cuando lo entendamos, recibirlo. Si sabemos que está correcto, ¿verdad? Recibir el mensaje de Dios. El mensaje de Dios siempre es correcto. Pero miramos la palabra que le da un hermano y vemos que la palabra está correcta, lo entendemos, hay que recibirlo para recibir el beneficio de Dios. Porque si no, pues vamos a quedarnos sin nada de la bendición del Señor. Señor les bendiga.